Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva, hoy 20 de octubre, en el cual se conmemora pues esta fecha histórica dentro de los acontecimientos importantes que han trazado diferentes destinos en Guatemala. En 1944 pues se dio lo que se llamó la Primavera Democrática, cae un régimen dictatorial, llega un régimen democrático que en aquel momento fue presidido por Juan José Arévalo, quien vino de Argentina en medio de una gran aclamación popular a una elección en la cual arrasó con una inmensa mayoría. Ahí comenzó la época de la revolución y de muchos cambios importantes. Por ejemplo, se crearon situaciones como el Ministerio de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se dio en el año 1945 por primera vez el voto a la mujer en Guatemala. En aquel momento fue el voto a la mujer alfabeta y fue hasta 1965, 20 años después, que se dio el voto universal. Así que esta es una época importante para Guatemala y hoy quiero comentarlo con una invitada también muy especial, la licenciada Ninette Montenegro, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias, licenciada. Pues como comentábamos, hoy se celebra específicamente la Revolución de 1944. ¿Qué piensa usted de ese movimiento, licenciada? Bueno, yo creo que fue una revolución pacífica necesaria. Y fue básicamente el hartazgo de un pueblo agobiado por una serie de hechos de dictaduras civiles y militares que se habían sucedido en imposición, en autoritarismo y que no permitían elementales derechos de la población. Como usted bien lo comentó, en aquel momento la población, especialmente capas medias, maestros, profesionales, académicos, estudiantes, pues salieron a las calles, ¿verdad? Porque ya no soportaban más una dictadura que llevaba más de 14 años en el poder. De don Jorge Ubico, ¿verdad? Así es, y ellos ven como una alternativa, y usted lo mencionó ya, a Juan José Arévalo, quien pues a mí me parece fue uno de los mejores presidentes que ha habido en la historia de Guatemala, y usted ya lo mencionó, realmente él vino a hacer innovaciones, además de lo que usted menciona, del ICS, el Ministerio de Trabajo, los institutos normales, las escuelas federadas o federales, el Instituto Indigenista, y muchas otras cosas más que vinieron a hacer un cambio. Claro, él era un pedagogo, ¿verdad? Y venía con el estímulo de invertir en educación y más educación, que al final iba a ser la lucha por generar un mejor capital humano. Pues muchas gracias, licenciada. Sí, en realidad la parte de educación, al doctor Arévalo se le llamó el presidente de la educación. Él era por formación pedagogo, como usted muy bien lo menciona, y venía pues de Argentina, de estar en un área muy académica. Desafortunadamente yo creo que aún en este momento la educación en Guatemala tiene un enorme rezago, ¿verdad, licenciada? ¿Qué piensa de ello? Sí, mire, es triste que en Guatemala estemos contentos porque al fin universalizamos la educación primaria. Quiere decir que nuestros niños están teniendo 6 grados de primaria y obviamente esto hace que no tengamos un capital humano importante que pueda hacer avanzar y desarrollar el país. Un país sin capital humano calificado o recurso humano calificado, obviamente está lamentablemente destinado al fracaso. Ni Guatemala ha mantenido unos niveles de crecimiento económico entre 3 y 4, exagerando un 4%, ¿verdad? O 5% en la época de Álvaro Arzú, pero fue la transición hacia la democracia. Lamentablemente es por eso, no se invierte en educación. Y más allá de la educación formal, también la capacitación en los técnicos es indispensable y eso no se hace. Muchísimos jóvenes no están preparados y son ellos el 51% de la población. Desafortunadamente usted lo mencionó muy bien, la inversión que se hace en educación en Guatemala es sumamente baja, al igual que la que se hace dentro de los países centroamericanos y latinoamericanos. Somos los más rezagados prácticamente en lo que se pone hacia educación pública, ¿verdad? Y eso lo vemos claramente en los resultados. Mientras otros países ya buscan excelencia
nosotros todavía estamos buscando universalización, aunque se ha logrado, pero en teoría, porque cuando uno va a ver las escuelas, cómo trabajan, la falta de recursos, la falta de textos, los niños sin refacciones, verdaderamente hay una distancia muy grande, ¿verdad, licenciada? Ahora, usted forma parte de una institución en Guatemala, de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Legislativo, el Congreso de la República. Le menciono esto porque pues ahí es donde finalmente se aprueban los presupuestos. ¿Cómo visualiza usted la situación del presupuesto 2014 en este momento? En el presupuesto específico destinado a educación hay un incremento de casi 2.000 millones o un poco más, pero todo esto lo absorbe un incremento salarial que ya se pactó y que va ligado a ello. ¿Cuál es la situación actual de la aprobación del presupuesto? Y por otro lado, ¿por qué siempre aceptar el mismo presupuesto que solo repite el del año anterior con algunas variaciones forzadas, como en este caso? Sí, el presupuesto de este año es de 10.000 millones y el presupuesto para el año 2014, la propuesta del presupuesto de educación es de 12.000 millones de quetzales, un poco más. Sin embargo, esta subida del presupuesto, más o menos casi 2.000 millones, como usted bien nos menciona, 8% de ello va a ser para incrementos salariales al magisterio, lo cual pues yo lo veo loable, porque es importantísimo que el magisterio se sienta satisfecho, viva con dignidad. A la par de ello, sin embargo, creo que debe capacitarse y dignificarse al magisterio, sobre todo en matemáticas, ¿verdad?, y en idioma español, que es una de las grandes falencias de los niños, pero es porque están repitiendo el círculo del profesor, ¿verdad? Ese es un gran problema, por un lado. Por otro lado, el universo del presupuesto, 85% se va en pago de salarios. Quiere decir que hay una libertad de 15% del presupuesto que se va un poco en gastos administrativos, la refacción, los textos, etcétera, ¿verdad? Y este año hay una reducción sensible, por ejemplo, a los textos escolares. No sé si no va a haber, pero no hay rubro para textos escolares. Imagínese que yo estoy de acuerdo con que al maestro hay que dignificarlo, tiene que tener un incremento salarial, pero también le estamos exigiendo que trabaje sin tener recursos, como mandar soldados a la guerra sin armas, pues, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? Porque el maestro puede enseñar matemática, pero necesita medios didácticos para hacerlo, si no, ni que fuera mago, ¿verdad, licenciada? Totalmente. ¿Qué capacidad tiene el presupuesto el Congreso, disculpe, de verdaderamente cambiar ese presupuesto que llega? Porque ustedes al final son los que lo aprueban y dicen sí a los 10.000 millones, no a los 12.000 millones, sí a cómo se asignan, no a cómo se asignan. Pero ¿es eso cierto o será que simplemente estamos repitiendo presupuestos por salir del paso? El presupuesto de este año 2012 fue aprobado en muy pocas horas y me recuerdo que usted señaló de que no hubo ninguna evaluación y fue muy mal manejado, y ahí vemos los resultados, ¿verdad, licenciada? Se puso una tremenda objetivo de recaudación, el cual no se logró y es lo que está causando en gran parte este problema actual. Pero ¿qué papel tendría quien aprueba el dinero, como es el Congreso, para hacer cambios sustanciales en él? No hay mucho margen de maniobra, porque al final, si usted se pone a pensar que va a incrementar, pero ese incremento es para incrementos salariales y que el 85% del total del presupuesto es para pago de salarios, usted no puede modificar eso porque es recurso humano que está dando clases a los niños y a las niñas, ¿verdad? Entonces solo usted puede hablar de ese 15%, a qué le pone y a qué le quita. Yo creo que el presupuesto sí tiene que mejorar más allá de los 12.000 millones de quetzales, pero debe ser verdaderamente los famosos presupuestos por resultados. El problema es que nosotros lo que tenemos se llaman presupuestos incrementalistas, a ojo de buen cubero al cambio de la moneda, y como obviamente hay deterioro de la moneda van incrementando, pero no es en base a evaluar el impacto de la política pública, el desempeño que se tuvo y sobre todo si cambió o no la situación de la niñez. Y creo que debe ser en mucha coordinación con el Ministerio de Salud. Ayer precisamente había un foro, yo creo que usted lo ha de haber visto, o hace algunos días, perdón, y hablaba este foro sobre la desnutrición y cómo un niño, por más que tenga educación, si está desnutrido, su cerebro lamentablemente no tiene las posibilidades de absorber
todo lo que está aprendiendo. Entonces deben ser mezclados con ambos presupuestos. Claro, por eso le comentaba, porque verdaderamente los presupuestos que estamos viendo, aquí hemos tenido distinguidos invitados como el licenciado Jonathan Benco del ICEFI, Hugo Maúl, también un economista muy reconocido, y hemos hablado cómo los presupuestos no representan las realidades y las necesidades nacionales. Por ejemplo, en esta que usted mencionaba de estos niños que en sus primeros 1000 días, digamos, crecen desnutridos, es la famosa ventana de los 1000 días, pero hace unos días mirábamos que las ONGs que en alguna forma tienen que ver con ello, estaban diciendo que no se les ha dado más que el 40% de los fondos para que hagan su trabajo. El trabajo de ellos también hay que revisarlo para ver que lo estén haciendo. Pero realmente hay una gran diferencia entre lo que se dice en teoría y lo que se hace en realidad. Porque para que este niño no crezca desnutrido, tiene que tener una buena evaluación prenatal, un parto adecuado, tiene que tener un seguimiento, tiene que recibir sus complementos vitamínicos, micronutrientes. Todo esto significa dinero y significa pues planificación que no se da, ¿verdad, licenciada? No es solamente el dinero en sí, sino que se efectúe el trabajo. Que era la idea que había cuando se implementó aquello de dar en efectivo 300 quetzales a las madres, para que ellas llevaran a los niños a vacunarse, para que ellos los llevaran a los centros de salud y empezar a ver peso, talla. Ese era el objetivo inicial, como generar un incentivo para que nuestros niños desde el vientre, ¿verdad?, empiecen a desarrollar esas facultades volitivas que son indispensables, porque después, aunque lo lleven a la escuela, si usted no, esos días usted no ha podido tener los nutrientes necesarios, su cerebro no está preparado, ¿verdad? Totalmente, y es lo que nos hablaban precisamente expertos, ¿verdad? Que nos decían, bueno, sí, Europa se destruyó, ¿verdad? Pero se destruyeron sus edificios, su estructura, pero sus habitantes estaban preparados, estaban capacitados, por eso pudieron avanzar. Pero si aquí lo vemos, la mente no está bien, es decir, el niño no ha tenido los suficientes nutrientes, hay 49% de desnutrición. Es complejo. Y otra cosa, doctor, es el tema de la poca capacidad instalada. ¿Por qué ONGs? Hay ONGs en educación, hay ONGs en salud, hay ONGs hasta en el Ministerio de Cultura, en el de la defensa, en todos. Son 2.000 millones para darle a ONGs porque no tenemos capacidad instalada. Es decir, no hay Estado institucionalizado. Entonces muchas pueden ser las promesas, pero cuando llegan no hay quien opere esas políticas porque públicas. Por ejemplo, cuando hablábamos, usted mencionaba que la madre lleve al niño a que le tome su peso, a que le tome su talla, pero tiene que haber la infraestructura donde lo lleven, el personal que se lo tome adecuadamente, el control y el seguimiento. Así es. Pero cuando yo le voy a insistir un poquito más en el presupuesto, por ejemplo, vemos que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que tiene una campaña tremenda publicitaria, le suben de 60 a 120 millones de quetzales su presupuesto. No tiene el Congreso la capacidad de decir eso no se aprueba y que esto se vaya destinado a salud pública o a educación. Bien, sí tiene. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, yo no estoy en la Comisión de Finanzas, nunca me han aceptado en la Comisión de Finanzas porque sería la primera en decir eso. Ahí la mayoría son del partido que hoy gobierna y algunos de oposición. Pero efectivamente, ese incremento a 120 millones para publicidad, esos 2.000 millones a ONGs, hay unas que son funcionales, pues, ¿verdad? Pero son 2.000 millones, imagínense. Y aparte que no es un dinero que se pueda controlar. Claro, claro, porque la misma Contralora ha dicho no puede fiscalizar esa subida de fideicomisos, ese malgastar en aspectos que son a veces hasta superfluos, sí debería controlarse en la Comisión de Finanzas y recortar en eso para mejorar los presupuestos de educación y salud y también agricultura. Porque ahí llegan los salud, insumos, claro, los insumos para los trabajadores, los agricultores, el fertilizante, los huertos. Mire, un huerto familiar, imagínense en otros países, son indispensables, no aquí, para una adecuada alimentación, ¿verdad? Usted lo mencionaba, los países europeos, usted aún ve las fotos, ve todos los que se ven en Europa y la gente tiene sus pequeños huertos en los cuales tienen una buena suplementación. Y estamos hablando de países mucho más fuertes que nosotros. Licenciada, hablábamos del Congreso. Recientemente vimos ahí en unos mopeds en varios lugares de la ciudad de Guatemala una campaña en la cual decía, señores diputados, ustedes no representan
o por qué no nos representan dignamente al interés de los guatemaltecos, no les da pena. Usted sabe que el Congreso no tiene la mejor imagen, siempre que hay una encuesta sale tremendamente abajo, ¿verdad, licenciada? Usted piense primero, ¿qué hacer para que esa imagen cambie? ¿Es posible o habrá verdaderamente una razón real atrás de este sentimiento que comparte, diría yo, el 80% de guatemaltecos? Puede ser, pero ese 80% de guatemaltecos votó por ellos, ¿verdad? Y el diputado es el reflejo de lo que es el país. Estamos hablando que en los hogares hay abusos hacia las niñas, a veces de los propios padres, de la propia familia. ¿Qué principios pueden haber ahí? Eso refleja la clase de país, que somos un país que está enfermo, precisamente. Y nosotros en el Congreso no somos más que el reflejo, lamentablemente, de esa sociedad. No es excusa. La salida que yo le veo es realmente una propuesta de fondo estructural, que no la hay, solo son maquillajes, pero son necesarios también, una propuesta de fondo a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy se busca a la persona que pueda financiar su campaña o que pueda apoyar para el financiamiento de las campañas, porque lamentablemente las campañas se han vuelto multimillonarias. No se busca al líder que tenga o a la persona que represente el sentimiento o la aspiración de una comunidad. Desde ahí empezamos mal, porque la persona llega, invierte seguramente millones y luego seguramente también querrá en visión empresarial, digámoslo así, recuperar. Claro. Bueno, alguien hacía cuenta, licenciada, de que creo que el promedio del honorario que recibe el diputado son 25,000, 30,000 quetzales al mes aproximadamente. Sí, más o menos. Entonces se multiplica por los 4 años, pero ni siquiera llega a lo que cuesta la campaña de un diputado. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es el interés de estar ahí, verdad? Sí. Obviamente no estamos haciendo una generalización imperfecta, ¿vale, licenciada? Sí. Porque sabemos que hay diputados que sí trabajan, que hacen su función, usted es un ejemplo de ello, es muy reconocido, pero la inmensa mayoría, la percepción de la gente es de que no sucede así, ¿verdad? Por ejemplo, el transfugismo, ¿usted qué piensa de estos diputados transfugas, ¿verdad? Hasta hay un caso de alguien que llegó, lo juramentaron y se cambió de bancada inmediatamente. Cuando alguien viene y se cambia de los electores que lo llevaron al Congreso, pues deja de representarlos inmediatamente. ¿El transfugismo, qué piensa usted de eso? Que es un problema grave que refleja la falta de, no solo de identidades partidarias, sino que las faltas de lealtades mínimas, ¿verdad? La falta de principios que nos está afectando a todo el país, que no es solo un problema de los diputados, es un problema del propio hogar, ¿verdad? De la propia empresa, del propio profesional, ¿verdad? Ese es un problema que está aquejando a todo el país y que es muy lamentable, debilita la institucionalidad de los partidos, los erosiona y no permite que hayan partidos fuertes, sino que hayan maquinarias electorales con mucho dinero para competir. No se puede prohibir porque la Constitución no lo permite, pero si en mi mano estuviera yo lo prohibiría, porque efectivamente la gente, como usted dice, votó y depositó su confianza en X partido y lamentablemente después ahí van viendo cómo se cambian, ¿verdad? Es muy lamentable. ¿Quién los reelige? ¿Dónde se colocan mejor? ¿Dónde consiguen obra? Lamentable, ¿verdad, licenciada? Ahora, en esta ley electoral y de partidos políticos que está en camino, ¿hay cambios que lleven a mejorar efectivamente lo que está sucediendo? Digamos, por ejemplo, el financiamiento, licenciada. Usted acaba de mencionar pues el hecho de que por una campaña ahora es cara, los medios, televisión, radio, etcétera, y un partido pequeño, digamos, o un partido que está empezando, obviamente no tiene las mismas capacidades. Y la base para la democracia debería ser partidos en similares posibilidades de competir, porque puede ser que un partido pequeño tenga un buen punto, pero nadie lo va a escuchar porque nunca va a estar en los medios. ¿Cómo va el aspecto del financiamiento? Por un lado, veo que subieron de $3 a $5 por el voto recibido, pero en cuanto a las campañas mediáticas, que se quiere que haya una forma justa y equitativa de distribución a través del Tribunal Supremo Electoral. Sí, ahí lo que hay es varias cosas. Uno, poner un número fijo de diputados.
2, regularizar las consultas populares, que hay consultas en donde hasta los niños firman y votan, ¿verdad? Y después lo dan como válido, y no puede ser así, tiene que ser una consulta efectivamente con la gente de la comunidad que votó, conteo con representantes y visores del Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Y también hay otros temas, como poner más controles, democratizar los partidos a través de sus secretarios departamentales, y finalmente también está ese tema de la deuda, de subirla de 1 a 5 dólares. Pero también, aparte de ello, está esto de pautar en condiciones de igualdad para todos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser menos que otros, soy igual. Lo que pasa es que no he tenido oportunidades iguales, ¿verdad? Eso sí ha sido. Pero sí compito en condiciones durísimas. Entonces la idea aquí es que el Tribunal Supremo Electoral se encargue de las pautas publicitarias para poder pautar en televisión, radio, prensa, en condiciones de igualdad para todos. Los partidos llamados grandes no quieren porque dice que por qué vamos a tener nosotros los mismos derechos que ellos. Pues primero porque somos ciudadanos guatemaltecos, y luego porque tenemos que dar a conocer nuestra propuesta programática, nuestros principios, y el dinero no lo manejarían los partidos, sino sería manejado a través del Tribunal Supremo Electoral. Como en México, creo que es el Instituto Federal Electoral. Es. Sí, creo que a la larga también ese es un tema que hay que crear un instituto, porque el Tribunal Supremo Electoral debería dedicarse a cuestiones puramente electorales, y un instituto nacional debería dedicarse a la formación, a la capacitación, a velar por la democratización, cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Debería existir. Una parte importante en estas reformas es la participación de la mujer. Hay muchas líderes en Guatemala, pues actualmente usted es muy reconocida. Hemos tenido mujeres presidiendo la Corte Suprema, la Contraloría actualmente, diferentes organizaciones. Hay mujeres que están en la presidencia en América Latina en muchos países con unos papeles muy importantes. Hay una vicepresidente mujer aquí en Guatemala, pero sin embargo todavía pues se considera de que no hay un pleno acceso de la mujer a la participación política. ¿Cómo mira usted esto? Sí, yo creo que somos como excepciones, pero no la generalidad. Y el gran problema empieza en el hogar, en el área rural, y aún puede ser en la capital. La niña están casándola, hablo por la situación de la mujer, a los 13 años, con personas a veces como de 40, 50 años. A los 14 ya se están embarazando, a los 15 ya por supuesto son madres de familia, y ya su vida, si es que eso se llama vida, ya no la es. Entonces la mujer es la que menos oportunidades tiene de acceder a la educación y tener de igualdad desde el hogar, ¿verdad? Desde el hogar, porque en el hogar cuando hay varoncitos y mujercitas, hay algunos hogares que, mira mija, servirle a tu hermanito, mira, vos podés salir a jugar, vos no porque sos mujer, te dedicas a los oficios. Desde ahí empieza una desigualdad escandalosa que no nos ha permitido a las mujeres ser seres integrales en condiciones de equidad. Y entonces, por supuesto, a la hora de la participación política, las mujeres que no han tenido esas oportunidades desde niñas no pueden financiar, por ejemplo, su campaña electoral, no pueden competir porque no han tenido el acceso a la educación. Somos pocas las que hemos tenido esas oportunidades, que a veces incluso las hemos arrancado. Entonces, yo sinceramente le digo, creo que es necesaria una acción afirmativa temporal, no definitiva, temporal, para ir equilibrando estas condiciones. No es que la mujer sea mejor o peor, no, es porque todavía no tiene esas mismas condiciones para demostrar qué tan capaz o no lo es. O sea, que usted sí está a favor de establecer, digamos, una cuota para la mujer. Países como Argentina, que fue el primer país del mundo que en el 1991 puso esta legislación. Ellos tienen, creo que el 40% de cuota, en el cual en las planillas electorales debe ser 60% hombres, 40% mujeres, y tienen la paridad, es decir, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, ¿verdad? Y si la planilla no llena
Bueno, hay otros países como Venezuela, también lo tienen, Colombia, lo tiene también Perú, pero que si la planilla no llena esa característica, no la inscriben. Ese sería el tipo de visión que usted tendría, licenciada. Sí, habría que revisar, ¿verdad? Creo que hay que ir creando condiciones y que yo estoy de acuerdo con la ley de cuotas, pero que debe ser, como le dijera, ir por pasos. ¿Cuándo se empieza a aplicar? ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo se incorporan las mujeres? Porque también no se vale que algunas mujeres reclaman espacios pero nunca se involucran en los partidos. Claro. Si para reclamar los espacios hay que participar. Yo sí estoy de acuerdo con las cuotas, le digo. Creo que debe ser un ejercicio democrático. Al final somos el 51% de la población. Y sinceramente les digo, si algunas mujeres, y disculpe que me ponga como en mi caso, ¿verdad? No hubiéramos dado un salto terrible, no estaríamos aquí. Nos ha costado mucho más. Tenemos que demostrar 3 veces más si somos capaces o no. Y sí hay esa discriminación. No es que yo la viva necesariamente, pero la he visto en mis colegas, en la mujer guatemalteca. Y sí, ¿por qué no? Uno mismo también la ha sufrido. Hay una expresión que dice que más mujeres en la política, menos corrupción, porque pues se menciona, no sé si hay un estudio objetivo o no, que las mujeres realmente son menos corruptas, más eficientes que el hombre, lo cual yo creo que esto es conveniente, pero sí, como usted bien menciona, la mujer tiene que tener acceso inicialmente a poderse educar, a poderse formar, a tener salud, porque si eso no existe, licenciada, ¿cómo llega esta niña a tener una participación? Totalmente de acuerdo. Por eso le digo, yo creo que esto de las cuotas deben ser primero temporales y luego debe ser por pasos. ¿Cuándo se van a implementar? No de un solo golpe, ¿verdad? Para ir preparando esas condiciones mínimas. Bueno, pues mire, licenciada, muchísimas gracias. Aquí en la televisión el tiempo, ya sabe usted que camina muy rápido. Y hemos tocado con usted varios puntos, creo yo, importantes. Muchas gracias. Así que yo tal vez quisiera pedirle un último mensaje que usted quisiera dejarle a nuestra audiencia. Pues un saludo a todos en el día en que se conmemora la Revolución del 44, en donde hubo logros importantísimos y hoy tenemos que reflexionar sobre ello. Pues muchas gracias, licenciada. A ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchas gracias también. Y esta parte que decía la licenciada al final, tenemos que reflexionar y actuar sobre ello, porque cada día en Guatemala vamos dando pasos para adelante, aunque no pareciera, pero vamos para adelante. Así que gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.